Hola, buenas tardes, bienvenidos. Qué rico tenerlos por acá. Los estamos poniendo de panelistas para invitarlos a abrir sus pantallas, sus videos. Y como siempre, los que nos conocen y nos han seguido, qué rico que veo un montón de nombres conocidos, bienvenidos. Los que ya nos conocen, acuérdense en el área del chat de dónde vienen, de qué país, en qué país están, en qué área del colegio trabajan, o si son padres de familia, déjenoslo saber. Y acordarles que si traen preguntas específicas, las vayamos poniendo en la zona de preguntas que tienen ahí abajo, en la zona de QIA, o preguntas, depende del idioma en el que tengan el Zoom. Y vamos a darnos unos minuticos mientras sigue entrando la gente para presentarnos entonces en el chat. ¿Quiénes somos? Saludo. Hola, Claudia. Hola. Hola, Ángela. ¿Cómo estás, Diana. Gilberto? ¿Cómo ¿Qué les va? tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No sé si ustedes se conocen con Gilberto. Claudia, sí. Con Claudia un poquito. No, No se han visto, ¿verdad? No. Beatriz no. Vergara, qué delicia tenerte por acá. María González, buenas tardes de Coquimbo, Chile. Siempre presente Coquimbo, me encanta. Vamos a ver quién más. Yo por aquí veo nombres de Argentina, que todavía no se han puesto en el chat, pero ya sé quiénes son. Marina, qué gusto verte por aquí. Sí, estamos de acuerdo, Beatriz. El tema viene muy necesario y oportuno. Y aparte de la mano de Claudia, Ángela y Viviana, felices. Sí, qué privilegio. Muy bien, por efectos del tiempo vamos a empezar, la gente seguirá entrando. Entonces, iniciamos el recording, ya empezó, ya está la reunión siendo grabada. Quiero abrir agradeciéndoles a todos estar acá. Es una serie de webinars que llevamos haciendo desde marzo, todas las semanas, para padres de familia, para educadores de todos los niveles, líderes de inicial, primaria, secundaria y demás ámbitos educativos. Y la idea es unir la red, unir las redes y aprender unos de otros. Entonces, en este proceso de aprender unos de otros, invitamos a estas tres maravillosas personas que nos van a acompañar hoy, que son Claudia Gómez, Ángela Daza y Viviana Hernández, las tres psicólogas del Colegio Gran Bretaña en Colombia, que hace parte de la red internacional BES, y las tres expertas en trabajar con niños. Viviana trabaja en el área de educación inicial, o sea, con los más chiquitos. Ángela está más especializada en el área de primaria y Claudia Gómez en el área de secundaria, pero si bien es cierto que estamos hablando que están como en áreas del colegio, todas trabajan con adultos, todas trabajan con niños y todas trabajan en un colegio internacional que está en una red muy grande y que tiene una mirada que trasciende lo que pasa en el aula hacia el ser humano y lo que pasa con el ser humano. Y nos parecía fundamental poderlas invitar y les agradezco de corazón, de verdad estoy muy emocionada de poderlas oír y de poderlas tener acá, porque sé las cosas maravillosas que hacen en el colegio y lo que hacen ustedes desde su trabajo. Entonces nos parecía maravilloso poder tener una mirada a la luz de este contexto que estamos viviendo últimamente, que no es nuevo en el sentido de que las personas siempre pasamos por circunstancias difíciles, pero es nuevo en el sentido que está como toda la humanidad pasándola. Y al tiempo, entonces hay un bombardeo bastante fuerte. Nos pareció fundamental poder hablar del duelo y de poder hablar del kit de primeros auxilios. Me encantó el nombre que es tan claro y que nos invita a reflexionar. Entonces no voy a hablar más porque la idea es oírlas a ustedes. Mil gracias por aceptar esta invitación, por ser tan generosas y venir a compartir. Y les paso el micrófono. Bienvenidas. Qué placer tenerlas.
Muchísimas gracias, Gracias. Ana María. En verdad estamos felices Ay. de poder estar. Les voy a interrumpir un minuto, me faltó una cosa, qué vergüenza, qué vergüenza. Para los que están oyendo el webinar, vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces, por favor, escriban sus preguntas en la zona de preguntas o en el chat y nosotros lo vamos a ir organizando para el final. Perdón, Claudia, ahora sí me callo. No te preocupes, no te preocupes. Continúo, que estamos, pero súper agradecidas por la invitación y felices de poder estar acá con personas de diferentes partes del mundo. Sabemos que hoy están presentes muchos padres de familia, muy seguramente, muchos educadores. Bienvenidos, bienvenidos y esperamos que esta experiencia sea bastante enriquecedora para todos, porque seguro para nosotros lo va a ser. Bueno, como dije, somos 3 psicólogas, trabajamos en un colegio, en el Colegio Gran Bretaña. Hoy también nos está apoyando Juan Esteban Trujillo, que es la persona encargada del marketing digital del colegio y nos va a apoyar con toda la parte de tecnología. Hoy queremos venir a hablar con ustedes sobre las pérdidas, especialmente ahora que todos estamos viviendo tantos cambios. Y como ustedes saben, todo cambio está asociado a una pérdida. Qué cantidad de cambios que estamos viviendo. Ahorita estábamos hablando con Ana María de eso. Impresionante. Cambios en todo. Empezamos en la rutina diaria. Total. Los hábitos han cambiado. La forma como trabajamos, total, ha cambiado. La forma como nos relacionamos, cómo nos cuidamos, cómo nos desplazamos por la vida. Ya pensamos distinto comparado a 7, 8 meses atrás. Ahora expresamos los afectos en forma distinta. O sea que todos estamos en duelo, definitivamente. Y estamos sintiendo mucho y entendiendo poco. Entonces, para que se pueda entender un poco más lo que estamos viviendo, hoy queremos hablar de este tema, del duelo. Y la idea de hoy es hacer un recorrido breve por la parte teórica del duelo, para luego llegar a una serie de estrategias muy prácticas que pueden ayudarnos a todos a enfrentar esta nueva realidad. Las estrategias que vamos a dar acá no son solo para nosotros como adultos, sino también para nuestros hijos y nuestros estudiantes, para nuestros familiares. Y por todo lo que les acabo de decir, decidimos llamar este taller Kit de Primeros Auxilios sobreponiéndonos a las pérdidas. Al final, como dijo Ana María, habrá un espacio para preguntas, entonces por favor anoten sus preguntas y se las pasan directamente a ella. ¿Qué podemos encontrar en el kit? Podemos pasar la siguiente, Juanes, por favor. La siguiente. Vamos a encontrar la siguiente, exacto. Generalidades del duelo, como ya les dije, acá están. Para luego llegar a la teoría del apego, un concepto determinante en todo lo que hace referencia al duelo. Y de ahí vamos a llegar a la importancia de conectarse después de un duelo con el aquí y con el ahora, con el presente. Por último, vamos a hablar ya del kit que les comentaba, donde se abordarán como estrategias para enfrentar estas experiencias asociadas a la pérdida. Ángela nos va a contar un poco más a fondo sobre qué es el duelo y qué es la pérdida. Y una actividad que nos va. Pero antes quisiéramos saber qué es para ustedes el duelo y qué es una pérdida y si son lo mismo. Entonces les voy a compartir por el chat una encuesta para que la puedan responder, por favor. Entonces vamos a usar una plataforma que se llama DirectPoll, donde se van a recoger todas las respuestas que nos den y vamos a ver si todos estamos parados en el mismo piso, por así decirlo, o si estamos todos con conceptos diferentes.
Entonces empezamos con qué es duelo, ahora sigamos con qué es pérdida. ¿Y encuentran ustedes alguna diferencia o son lo mismo para ustedes? Listo. Juanes, ¿tú nos ayudas, porfa, mirando? Gracias. Ahí no están viendo la respuesta. Listo. Entonces sí, para todos, para la mayoría hay una diferencia. Y como veíamos en la diapositiva, bueno, pues definitivamente una cosa es el duelo y el otro concepto es una pérdida. Entonces, cuando se genera una pérdida, atravesamos lo que se conoce el duelo, que es una experiencia universal, no patológica, o sea, que es lo natural cuando se encuentra una pérdida, y generalmente lo que genera es tristeza. Dite. Bueno, quisimos usar esta definición del duelo porque nos pareció un poco que englobaba como la perspectiva que nosotros tenemos también al respecto del duelo. Entonces, como lo decía Ángela, sí es una respuesta natural y universal ante la pérdida de un vínculo afectivo. Al hablar de ese vínculo afectivo, por eso Claudia decía, es tan importante hablar de la teoría del apego. Ya vamos a ir desarrollando el concepto, pero obviamente no generamos los mismos vínculos afectivos ni con todas las personas ni con lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante. Dice, el duelo es un camino que hay que transitar inevitablemente con una dirección difusa, sobre todo al principio. Los duelos son inherentes a la vida cambia constantemente, ¿sí? Entonces es algo que por mucho que queramos no podemos evitar. Y hay una dirección difusa en el medio en que es como estar parada al frente de una laguna enorme y no tener ni idea por dónde cruzarla, ¿sí? Yo no puedo ver en el momento en que empiezo mi duelo qué va a pasar, qué pasa del otro lado, ¿ok? Entonces la dirección es difusa y todo se ve como confuso. Es un camino con muchos interrogantes que solo se despejarán en el camino personal. Atravesando el duelo van a salir muchos interrogantes. Con una pérdida empieza uno a cuestionarse muchas cosas de la vida propia. Y cada uno maneja el duelo de diferentes formas y le da respuesta a esos interrogantes de diferentes formas. Es muy personal. Con apoyo podemos pasar más fácil el duelo, sin duda. O sea, definitivamente construir una red de apoyo en los momentos en que nos sentimos vulnerables es básico. No es fácil, pero con apoyo es más llevadero. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los factores que pueden influir en la elaboración de un duelo. Autores como Alberto Espina, que él es un psiquiatra especializado en el tema del duelo, dicen que los factores que pueden influir en la elaboración de un duelo son las estrategias de afrontamiento personal a la crisis. Esto hace referencia a la forma en cómo una persona viva se enfrente a esos momentos estresantes y de crisis. Él también dice que esas estrategias de afrontamiento están relacionadas con la capacidad que esa persona tenga para poder gestionar sus propias emociones. Acá todo lo que es la historia de esa persona, lo que ha aprendido de su entorno, y no solamente de su entorno de su casa, de sus amigos, del colegio, al igual que lo que le va a pasar en su vida interior, van a determinar el cómo enfrente esos momentos estresantes. Habla también de las circunstancias específicas de la pérdida. ¿Esto a qué hace referencia? Va a influir si la pérdida fue repentina, si la pérdida, por ejemplo, fue violenta,
si la pérdida pudo prepararse, uno pudo prepararse para esa pérdida que está enfrentando. Alberto Espina dice que el duelo va a ser de muchísima más complejidad cuando la muerte no se puede prevenir, no se puede anticipar. Los siguientes recursos de apoyo disponibles, esto hace referencia a ese grupo de amigos, familia, vecinos, grupos de autoayuda o apoyo por parte de profesionales que pueda tener esa persona. Es una red social que tiene por objetivo escuchar, acompañar, que le van a permitir a ese doliente, como lo dice él, expresar su dolor. Cuando uno puede expresar en compañía de personas cercanas y confiables, definitivamente tiene una mayor probabilidad de sanar después de una pérdida. La siguiente es el estado físico y emocional. Y se dice que una persona que está bien físicamente y emocionalmente tendrá muchas más probabilidades de enfrentar un duelo en una forma sana. Y por último, y no porque sea el menos importante, al contrario, uno de los más importantes es el tipo de relación afectiva que se tenía con esa persona, que ya no está. Eso va a determinar cómo realiza uno el duelo. Eso significa que entre más cercana sea la persona que se perdió, más fuerte, más intenso, más profundo va a ser ese duelo. Ángela nos va a contar ahorita sobre la teoría del apego un poco. Entonces, sí, efectivamente, como decía Claudia, pues dependiendo de la forma como nos relacionamos, pues se generan ciertos tipos de apego. Entonces, para entender un poco esto, me remito a John Bowlby. Él era un psiquiatra psicoanalista británico que a lo largo de su vida se remitió a la observación de madres y bebés y se dio cuenta que los seres humanos, desde lo genético, desde lo psicobiológico, establecen vínculos afectivos que parten de la necesidad de protección, de sentirse seguro, y estos se generan por la proximidad. Entonces, por supuesto, figuras parentales y primeros cuidadores. Y esto genera la supervivencia, en este caso del bebé, del infante. Entonces, dependiendo de la forma en cómo nos relacionamos, cómo se relacionan estos padres con nosotros, al principio va a generar un tipo de apego, y más adelante Viviana nos va a mostrar un poco qué se genera. Bueno, en este cuadro que ustedes ven están los tipos de apego que John Bowlby y Mary Ainsworth lograron como conceptualizar. Ellos dos trabajaron juntos en una clínica en Inglaterra, y de ahí empiezan como a hacer toda esta categorización, ¿ok? ¿Por qué es importante el tipo de apego? Entonces, si bien esto empieza a suceder obviamente cuando el niño es bebé, esto no significa que los apegos que vaya a generar después no estén relacionados, al contrario, están íntimamente relacionados a ese tipo de apego primario que tuvo, ¿sí? Y esto además también nos da una mirada de cómo deberíamos intentar, o qué tipo de apego deberíamos intentar tener con nuestros niños que están más cercanos. Entonces, el primero es el tipo de apego seguro, ¿sí? En la siguiente casilla, ustedes ven que dice, por lo general el niño parece, es decir, ¿cuál es la primera impresión que les da ese niño? Sí, generalmente ustedes cómo lo ven. Cuando es un niño con un apego seguro, pues es un niño seguro, es un niño que explora el mundo, que se ve feliz, que se ve tranquilo, ¿ok? ¿Cómo es la respuesta de la mamá o del cuidador primario a las necesidades del niño? Es una mamá que se muestra emocionalmente disponible, ¿sí? Eso no significa que es perfecta, ni más faltaba, claro que no, pero es una mamá que sabe que tiene que estar ahí para poder contener todo eso que está sintiendo su bebé o su niño,
¿sí? Entonces, para ella es importante también demostrar ese afecto, ¿sí? Mediante unas miradas, caricias, cariños. Y es una mamá que es consistente y constante con lo que hace. De alguna forma el niño sabe qué esperar de ella y eso brinda tranquilidad, ¿sí? Generalmente el comportamiento de este niño pues es seguro. Es un niño que puede generar o establecer relaciones sociales tranquilas, que se ve positivo y que al saber que tiene un lugar en su familia se siente integrado a ella, ¿ok? Claramente, este es el tipo de apego que queremos nosotros generar con los niños que nos rodean, ¿sí? Que se sientan bien, que se sientan seguros y que sepan que pueden contar con nosotros. El siguiente es el evasivo. Entonces, este niño generalmente no le interesa mucho explorar el mundo y es un niño que marca una distancia emocional. No sé si a ustedes les ha pasado que no con todos los niños es tan fácil desarrollar un vínculo, ¿sí? Que hay unos que uno tiene como que trabajar más, como que hablar más, como que mirar por dónde puede llegar a ese niño. La mamá de este niño es también un poco distante, le cuesta involucrarse con este bebé. No le gusta, se pone muy nerviosa cuando hay mucho llanto y quisiera que creciera como rápido para poder delegarle esa independencia, ¿ok? Estos niños generalmente son inseguros. Cuando, ustedes saben que cuando en ciertas edades, cuando los niños son separados de sus padres o cuidadores, hay como una reacción de angustia, ¿sí? Lloran, se ponen mal. Este niño parece no tener mucho interés o parece no afectarle mucho esa separación, ¿sí? Entonces rara vez llora. Es un niño que tiene miedo a la intimidad, es decir, miedo a establecer relaciones con otros. Y es un poco rígido, porque no puede ser flexible. Es un niño que entiende las cosas como desde una mirada y le cuesta ponerse o entender la perspectiva de otro, ¿ok? Tienden a tener unos estallidos de ira de vez en cuando. El siguiente es el tipo de apego ambivalente. Entonces, este es un niño que va a estar ansioso, inseguro, molesto. ¿Y por qué está como tan inseguro? Porque la respuesta de la mamá es muy inconsistente. Entonces, a veces es una mamá que se puede volcar, el niño, mejor dicho, uno empieza a llorar y ya la mamá está como volcada mirando qué puede hacer. Y en otras se puede ir otro polo y definitivamente dejarlo llorar por un muy largo tiempo sin tener ningún tipo de respuesta. Entonces este niño se confunde, ¿sí? A diferencia del niño del apego seguro, este niño no sabe qué esperar de esa mamá, ¿ok? Y a la vez se apega mucho a ella o al cuidador porque de alguna forma siente la angustia de que si se va, no sabe si cuando vuelva a llorar va a volver esta mamá. Entonces le cuesta confiar en ese vínculo primario que tiene. El último tipo de apego, que es el desorganizado, es una situación bastante extrema, o sea, generalmente pasa con personas o cuidadoras o madres o padres que están bajo un estrés muy agudo, que pueden tener algún tipo de enfermedad mental, o sea, son situaciones ya bastante extremas. Este niño se va a ver deprimido, se va a ver molesto y va a ser un niño muy pasivo, como esos niños que uno los deja ahí sentados y ahí se pueden quedar por mucho tiempo. Este tipo de niño es así. ¿Por qué? Porque los comportamientos de la mamá son muy extremos, muy erráticos, de la mamá o el cuidador. Entonces el niño, o sea, si uno los ve interactuar, la mamá a veces demanda algo de ese niño que definitivamente no tiene nada que ver con su momento evolutivo. Entonces es como una relación que uno dice, pero qué raro, qué rara esa relación. La mamá está asustada, no sabe cómo manejar eso, pero también asusta a las personas que están a su alrededor y por ende a ese niño o niña que está ahí. Y puede pasar de ser muy pasiva a ser muy intrusiva. ¿Mm? ¿Cómo va a ser ese niño? Es un niño inseguro, es temeroso y hay altas probabilidades de que desarrolle conductas violentas más adelante. ¿Ok? De acuerdo a cómo estos tipos de apego, de acuerdo a cómo nos apegamos nosotros o esos vínculos que establecemos con las otras personas, asimismo va a ser más fácil, más difícil poder superar un duelo, poder superar una pérdida, poderme readaptar a los cambios. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de las pérdidas a la luz del ciclo vital.
Ya hemos dicho varias veces que los cambios y las pérdidas pues son inherentes a la vida, definitivamente es algo que no está como en nuestro control. Y hay unas pérdidas que llamaríamos como naturales a lo largo desde que el niño nace hasta que nos morimos, mejor dicho. Vamos a ver entonces a la luz del ciclo vital qué pasa con estas pérdidas, porque no es lo mismo para un niño de preescolar un duelo que para un niño que esté atravesando la adolescencia, por ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la edad preescolar. Yo trabajo con preescolar, entonces me encanta este tema. Los niños de preescolar obviamente viven muchas cosas porque en estos años pasa de todo. Estamos hablando más o menos hasta los 5 o 6 años, más o menos. Pero hay 3 cosas bastante importantes dentro del desarrollo de estos niños. La primera es la separación natural de sus padres o cuidadores. Claro, estos niños empiezan, digamos que ya no está esa relación mamá-bebé donde casi que están en una diada inseparable, sino que ya la mamá de pronto tiene que empezar a trabajar, el papá tiene que empezar a trabajar y el niño tiene que empezar al colegio, ¿sí? A ir al colegio. Entonces hay una separación natural, ¿verdad? Con esta separación además se espera que sean más independientes. Entonces ya empieza todo el tema del control de esfínteres, que tú ya puedes comer solo, que tratas de hacer las cosas un poco más tú y si necesitas ayuda me avisas, sí, todo este tipo de cosas. Y hay una inmersión en el mundo social más allá de la familia. Claro, cuando el niño ya tiene que ir al colegio, pues ya tiene que empezar a hacer unas relaciones sociales con otros niños que están igual que él, ¿sí? Que vienen de estar en la casa protegidos, atendidos, a tener un poco que enfrentar esto un poco más de forma independiente. Entonces, ¿qué puede generar esto en los niños? Pues puede haber miedo, puede haber tristeza, irritabilidad. Dentro de todas esas emociones pueden haber cambios repentinos de humor, entonces el que estaba muy contento de repente se tira al piso y uno dice, ¿pero qué pasa? Porque si hace un segundo estaba bien, ¿sí? Pueden haber regresiones en etapas de desarrollo. Entonces los niños, por ejemplo, que ya controlan esfínteres pueden empezar a tener episodios de enuresis y encopresis. Hay pesadillas, terrores nocturnos, porque es la forma también que tiene como el cuerpo, la mente, de organizar ese miedo, de organizar esa irritabilidad, de mirar a ver cómo voy yo a afrontar esta nueva realidad. Y puede ver algo de culpa, como ¿será que yo hice algo para generar todo esto? Ustedes saben que los niños tienen pensamiento mágico y en su cabeza todo es posible, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes a esta lista que acabo de dar, porque si ustedes ven que un niño que venía, digamos, con un comportamiento constante, tranquilo, acorde a su edad, empieza a tener este tipo de cambios, ese puede ser una alerta roja para estar pendientes, ¿ok? Entonces, ¿qué se recomienda? Es muy importante ser claros, ¿sí? Digamos que a veces como adultos podemos empezar como a adornar mucho el lenguaje y los confundimos, ¿sí? Hay anécdotas que dicen las mamás como, no, yo le dije que su abuelito se había ido. Entonces el niño dice, pero viene la otra semana, ¿sí? Y bueno, no, el abuelo definitivamente pues murió, el niño no entiende, o sea, a los niños hay que hablarles de forma concreta, no hay que extenderse en detalles, pero sí hay que estar muy abiertos a escuchar qué necesitan saber, ¿sí? Una forma muy importante de entender qué pasa con el niño, porque a veces ellos ni siquiera pues, tienen el lenguaje suficiente para poner en palabras lo que están sintiendo. Entonces, jugar es súper importante. El juego es una ventana al mundo interno de un niño. Entonces, si uno quiere saber, si uno no sabe qué estará pasando, puede jugar con el niño, puede observar cómo juega con otros y el juego sin duda les va a dar muchas herramientas de saber qué está pasando con este niño. Obviamente el niño necesita que los adultos que están alrededor se muestren disponibles y cálidos, ¿sí? Que sepa que no los vamos a presionar para que ellos hablen, pero que estamos ahí si necesitan algo.
algo que ayuda mucho a los niños en este momento con las pérdidas, en esta etapa del desarrollo vital, es mantener las rutinas al máximo. Entonces, tratar de hacer mínimos cambios, porque a veces es difícil para uno como adulto también organizarse en las nuevas realidades, pero es muy importante que ellos puedan tener esas rutinas porque les da un piso. Si bien lo que parece que está afuera empieza a cambiar, yo tengo mi rutina y eso me ayuda a pararme en algo, ¿ok? Y definitivamente, y lo vamos a estar mencionando constantemente en este taller, es que es muy importante el ejemplo. Entonces, los niños están observando cómo están esos adultos que están cerca a ellos y de acuerdo a cómo ellos reaccionen, ese es el ejemplo que ellos también van a tomar para reaccionar. Por eso es tan importante ser muy conscientes, por eso vamos a hablar de vivir en el presente, porque cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo también, estoy alerta de qué está recibiendo ese niño, ese adolescente que tengo al frente. ¿Okay? Bueno, yo voy a hablar de los cambios en los niños de primaria. Básicamente estamos hablando de niños entre 8, 11 años. Y los niños de primaria realmente tienen muchos cambios. Y por ende, muchas pérdidas van a vivir. Primero hay cambios físicos que los hace sentirse como que no se hallan. No saben si son grandes, si son chiquitos, y eso genera múltiples emociones. Cada vez más va a haber un contacto con la realidad. Esto significa que se van a ir alejando poco a poco de la fantasía, de la ingenuidad, para ya vivir más en el aquí y en el ahora. Tienen más responsabilidad. Y van desarrollando muchísimo más hábitos, son más responsables. Son más autónomos que antes, ya que empiezan cada vez más a asumir más retos, obviamente acordes a su edad. El vínculo con pares es supremamente importante acá. Se empiezan a sentir ellos más dueños de sí mismos. Van poniendo un poco de distancia con relación a sus padres, aunque obviamente los padres siguen siendo esos ídolos en esta etapa, son las personas que quieren seguir, pero poco a poco se van conectando con esos amigos, con esos personitas que están a su alrededor. Y empiezan a enfrentarse a la frustración, que eso es un cambio bastante importante en estos niños de primaria. Ya ellos no pueden controlar tanto las situaciones, ya tienen retos y tienen que asumirlos, y no les va tan bien, y eso los hace sentir mal. Eso es una fase muy importante. Ellos les empieza a doler más, por ejemplo, que un amigo piense diferente a ellos, que no los incluyan, ellos quieren pertenecer, ellos quieren que no los juzguen. Y definitivamente siempre va a haber alguien que juzgue, siempre hay alguien que no los incluye. Entonces les va a empezar a doler. Y en ese momento hay que acompañarlos, hay que guiarlos, hay que darle las manos y motivarlos a que ellos mismos busquen estrategias para enfrentar la situación. Porque muchas veces son los padres los que dicen, tú tienes que hacer eso y tienes que hacer lo otro. Y la verdad es que el niño es que tiene que empezar a enfrentar esta situación. Ellos buscan complacer mucho y se empiezan a enfrentar a esto que es la presión de grupo, que les va a hacer sufrir un poco también. Aprenden la importancia de reflexionar, a pensar antes de actuar, la importancia de respirar antes de reaccionar, a buscar estrategias para no tener reacciones impulsivas. Eso no quiere decir que ya dejen de ser impulsivos, no, son bastante impulsivos, pero ya son conscientes de que es importante gestionar, manejar las emociones. Definitivamente estos niños sienten demasiado, viven intensamente y hay que acompañarlos en todo ese proceso. Ya las pérdidas, ellos las pueden entender más claramente. El concepto de muerte lo tienen supremamente claro y saben que es algo irreversible. Y les genera este concepto de muerte muchísimas confusiones, muchísimos miedos, y el papel básicamente de nosotros como adultos, básicamente escucharlos, no decirles tranquilo, todo va a estar bien, de aquí vamos a salir adelante. No, hay que acompañarlos en ese proceso de dolor que pueden estar viviendo. Bueno, en la secundaria, entonces, ya los adolescentes, pues definitivamente ellos de por sí
ya están en duelo, están dejando atrás esa infancia, están dejando atrás esas figuras parentales perfectas, para darse cuenta de que, bueno, que todos somos humanos. Están reconociendo este nuevo cuerpo, este cuerpo que ya no es tan estático como antes, sino que es un cuerpo con muchas sensaciones, es un cuerpo sexuado ahora. Además, les está llegando esta necesidad de independencia y nuevas responsabilidades, pero esto les genera una cantidad de ambivalencia porque es como que todavía no están listos para enfrentar todo lo que necesitan, pero igual lo necesitan y se les está exigiendo desde la afuera. Entonces, por ejemplo, estas nuevas tareas un poco más difíciles, toda la parte de, pues tienes que entregar y tienes que acogerte a las fechas límite, y a veces esto les cuesta bastante trabajo como de llegar a ser solos. Y por supuesto están en busca de una nueva identidad. Ellos están buscando ser individuos y autónomos, y, y vuelven a esa dualidad de, pues, necesito ser diferente y auténtico, pero igual necesito pertenecer a un grupo, y, y bueno, esto les genera bastante malestar. Entonces, teniendo en cuenta que ellos ya están en un duelo, y es un duelo que les genera mucha incertidumbre, es importante que si se llega a generar alguna pérdida, que ayuda en este proceso de duelo, y es, por supuesto, tenerlos en cuenta, porque para ellos, digamos que el entender esto ya es desde una postura más adulta. Ellos ya entienden y sienten como el adulto, y están esperando un poco que se les comparta todo, pues de forma clara y honesta. Entonces, es importante compartirles cómo nos sentimos, por supuesto, con un límite. No es necesario explicarles absolutamente todo y contarles absolutamente todo, pero sí dejarles saber que, pues, efectivamente hay un dolor. Evitar decirles lo fuertes que deben ser, lo bien que lo están haciendo, porque eso también les va a generar un malestar. Y lo mismo, igual que en los años primarios, evitar tantos cambios. O sea, ya están en suficiente cambio, entonces evitar un cambio más que no sea necesario. Eso ayudaría mucho al adolescente. Y con eso me voy a la siguiente diapositiva para hablar un poco de los rituales de transición. Entonces, es importante tener en cuenta que son muy importantes a lo largo de la vida, como que le dan esa estructura y ese cambio por el que se está pasando, que a veces no es tan evidente, como tan tangible, y adoptado un poco de la naturaleza, donde pues se ven cambios evidentes. Por ejemplo, si pensamos en la transición de una mariposa, donde viene la crisálide, la oruga y finalmente una mariposa, pues así son estos ritos de transición que ha adoptado el ser humano para darle como ese final y ese inicio como a los procesos de la vida. Entonces, por ejemplo, el bautizo, el matrimonio, las graduaciones. Y bueno, si ahora nos ponemos a pensar como en este momento que estamos viviendo, pues también estamos teniendo un montón de rituales. Ahora necesitamos lavarnos las manos más frecuente, el uso de tapabocas. Entonces, esto también como que se ha empezado a adoptar de esto, como para darle un poco más de sentido y más lógica a lo que está pasando a los niños. Y con esto sería importante eventualmente, cuando se reabran los colegios, hacer como
un ritual como de iniciación nuevamente, como para darle ese sentido a los niños de volver y volver a integrarse a lo que estaban perteneciendo. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco los tipos de duelo. El duelo, como dijimos, es natural y pues es inevitable. Y pues si vemos el duelo natural es el que cuando se presenta la pérdida se generan una cantidad de emociones, de sensaciones y se transcurre y se finaliza. Cuando hablamos de un duelo anticipado es ese duelo donde, por ejemplo, nos dicen que un familiar o una persona que conocemos tiene una enfermedad terminal y pues uno ya sabe que se va a morir, entonces se hace como una especie de ese duelo. Y el duelo inhibido es el que no se permite, es lo que se niega, entonces como no se va a morir, no va a pasar, no se murió y sigo mi vida no permitiendo que yo sienta eso que necesito sentir, esa tristeza, esa rabia, lo que sea que me genere este duelo. Cuando hablamos del preduelo, es cuando nos dicen que una persona se va a morir y mucho antes de que se muera, pues yo hago ese duelo, la lloro y ya, como que la elimino un poco, como que ya dejo de pensar esa persona. Y el duelo crónico o el duelo complicado son estos duelos que perduran en el tiempo, son esos duelos que se vuelven, valga la redundancia, muy difíciles y le generan a las personas muchos malestares, y aquí es donde es importante hacer algún tipo de intervención desde el afuera, porque ya no lo pude manejar yo, entonces es importante recurrir a ayuda externa de un profesional que me pueda dar como esa finalización, ese entender por qué no logré dejar atrás lo que necesito dejar atrás. Bueno, traigo esta frase de Sarah dicen que es una escritora americana, que dice: el duelo no te hace imperfecto, te hace humano. ¿Y por qué lo traigo? Trabajando con niños, había un niño específicamente que decía: yo me siento que no soy perfecto. Y yo decía: ¿cómo así que no eres perfecto? O sea, no, yo estoy llorando mucho, estoy sintiendo mucho. Hay veces no paro de llorar, duro mucho tiempo. Entonces, básicamente, yo creo que él no es el único que está viviendo y pasando por eso, no porque lloremos todos todo el tiempo, sino que estamos viviendo demasiadas emociones y eso demuestra que somos verdaderamente humanos. Definitivamente todo duelo nos saca de nuestra zona de confort, nos empuja y nos empuja así fuertemente a sentir, a mirarnos hacia adentro. Nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos y con esos miedos que no queremos ni ver, pero que los tenemos que en un momento dado encontrar. Nos lleva a evaluar qué hemos hecho en la vida, cómo hemos hecho las cosas. El duelo nos presenta demasiados interrogantes y la mayoría de las veces no podemos darle respuesta a esas preguntas que nos hacemos. El duelo nos da la posibilidad de convertirnos en personas más flexibles, en la medida en que nos enseña la importancia de dejar ir. Algunos lo aceptamos, algunos no, porque es muy difícil dejar ir. Y a la fuerza nos enseña la importancia de adaptarnos. Cuando una persona vive una pérdida fuerte, piensa por lo general: yo no voy a poder salir de esto. Esto es lo más duro que yo he podido haber sentido en la vida. Realmente siento que el alma se me desgarra. Eso lo dicen constantemente grandes y niños con las palabras de niños. Unas personas necesitan más apoyo que otras, pero evidentemente sí se puede salir. Y si no se puede salir, hay que buscar ayuda. Es fundamental. Con el duelo se aprende a darle un significado
a la nueva realidad, la realidad que uno está viviendo en ese presente. Y hay una frase muy linda de Paulo Coelho y muy apropiada para cuando uno habla de duelo, que dice: volví a sentir unas inmensas ganas de vivir cuando descubrí que el sentido de mi vida era el que yo le quisiera dar. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Qué sentido le quiero dar básicamente a esa vida? Viviana nos va a hablar un poquito lo que es la zona de confort y pérdidas. Bueno, ¿por qué es tan difícil asumir esas pérdidas? ¿Por qué es tan difícil asumir esos cambios? Porque nos sacuden y nos sacan de la zona de confort, de las cosas que nosotros ya teníamos establecidas como las normales, como las naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llega esta pandemia y nos hace así a todos, ¿sí? Nos mueve el piso a todos y todos quedamos como en momento de, ok, nos toca reacomodarnos a esto, ¿sí? Entonces, al empujar la pérdida, al empujarnos a salir de nuestra zona de confort, nos invita también a aprender cosas nuevas, ¿sí? Entonces, salir de la zona de confort es también crecer. Y me gusta mucho algo que hacen los profesores en nuestro colegio, y es que al comienzo, en el inicio de año, siempre hablan de qué es ser fixed-minded y qué es ser growth-minded, ¿sí? Porque los niños, para que los niños entiendan, me quedo pegado a un concepto que ya no aplica porque la realidad cambió, o puedo empezar a ver otras opciones en el panorama y empezar a crecer y empezar a retarme más y para saber qué más puedo hacer, qué opciones hay en nuestra nueva realidad, ¿sí? Marco Aurelio, que fue un emperador y filósofo romano, dice: la pérdida no es más que el cambio y el cambio es el deleite de la naturaleza. Entonces, como ven, repetidamente estamos diciendo, es muy difícil que las cosas sean estáticas, es muy difícil que las cosas no cambien, es muy difícil que no nos saquen de nuestra zona de confort. Pasa todo el tiempo, porque la misma naturaleza cambia, evoluciona, pasan las estaciones y todo el follaje de los árboles cambia, ¿sí? De acuerdo a lo que dure. Entonces, es importante también como entender y que los niños entiendan que cuando yo salgo de la zona de confort, puedo ir hacia más aprendizaje, me puedo volver una persona más flexible y puedo crecer más como persona. Listo, entonces, en medio de todo este duelo, de los duelos que estaba, de la caracterización de esos duelos que estaba hablando Ángela, hay unas fases, ¿sí? Y de acá no vamos a hablar de tiempos como que la primera tiene que durar tanto, la tercera lo otro, porque como decíamos al comienzo, es un tema bastante personal, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cuidado que no se vaya a esos duelos crónicos que, como decía Ángela, duran para toda la vida, ¿verdad? Entonces, hay una psiquiatra que es suizo-estadounidense que se llama Elizabeth Kubler-Ross, y ella estudió y se fascinó con este tema del duelo y la muerte. Y su interés empezó porque cuando estaba estudiando visitó los campos de concentración nazi después de la guerra y se dio cuenta que que había muchas mariposas pintadas en los muros. Entonces ella volvió la mariposa como el estandarte de su trabajo, porque es como lo que quiere decir un poco es como la pérdida es un renacer también, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos un poco a concentrar como en la caracterización de estas 5 fases del duelo. La primera es la negación, estamos en un estado de shock, estamos embotados, acaba de suceder y nosotros no sabemos ni qué pensar, nuestro cuerpo ni siquiera está como adaptado a saber qué hacer. Y puede ser la negación de aquello que pasó o le puedo empezar a restar importancia a eso también. Entonces, no, estoy bien, estoy súper bien. Sí, de pronto alguien que pierde a una persona muy importante para ella, no, pero estoy súper bien, yo me siento bien, está todo bien. ¿Sí? Entonces, puede restarle importancia a esa pérdida o al carácter definitivo. No nos vayamos a una muerte, vámonos de pronto a una ruptura de una pareja. Entonces, es el que piensa, no, pero yo creo que mañana las cosas van a estar mejores y ya yo creo que vamos a poder organizar todo y ya esto va a mejorar. ¿Ok? Esa es la primera etapa, la de negación. Estamos en shock, no sabemos muy bien qué pasó, estamos como empezando a entender la realidad. Luego viene la ira.
¿Por qué? Porque cuando se acaba la negación, yo empiezo a frustrarme, ¿sí? Porque empiezo a ver un poco más clara la situación y me siento además impotente. Y es en esa etapa que no sé si ustedes han visto, les ha pasado, donde tratan de buscar un culpable, ¿sí? Donde necesitan saber por qué fue que pasó esto. Tenemos que empezar a buscar un culpable. Entonces, con la pandemia, si fue fue en China, si fue el señor que se comió el anillo, o sea, ¿qué fue? ¿Sí? Necesitamos empezar a atribuir esa culpa en algún lado. ¿Okay? Luego viene la negociación. Entonces, aquí hay una esperanza de que las cosas se mantengan o de que yo pueda hacer algo para que las cosas cambien. ¿Ok? Entonces, me remito otra vez a la ruptura, a una ruptura de pareja. No, pero yo sé, a esta persona le encanta esto, entonces yo sé que yo voy a hacer esto y voy a ver si puedo negociar esta pérdida, a ver qué pasa, a ver si logro. Si se dan cuenta, siempre es tratando de volver a antes, ¿no? A lo que había antes. Esa es la negociación. Luego viene una depresión, porque uno empieza ya a entender que esto es de verdad, ¿sí? Que esto definitivamente es así y no hay nada que yo pudiera hacer para que esto cambiara. Entonces, eso empieza a generar mucha tristeza. Son personas que generalmente se aíslan socialmente porque necesitan tomar como ese espacio y hay una falta de motivación. Lo que antes les gustaba hacer probablemente ya no vaya más, ¿no? La quinta fase, que es ya, digamos, saliendo de ese duelo, es la aceptación. Entonces, yo ya estoy tranquilo o tranquila, sabiendo cómo esto era lo que tenía que pasar, como entendiendo un poco más que era el flujo natural de lo que tenía que pasar y entendiendo que las pérdidas son fenómenos naturales de la vida, ¿sí? Entonces ahí yo ya acepto lo que pasó, entiendo que se terminó y estoy más en calma con eso. Bueno, el duelo de la muerte, pérdida de un ser querido. Yo creo que este duelo es de los más fuertes y más difíciles de enfrentar. Unas veces no quisiera llegar a vivirlo, pero tarde o temprano va a pasar. Lo más duro de este tipo de pérdida es que se sabe que no se va a volver a poder tener a ese ser querido de nuevo enfrente a uno, ¿cierto? Y eso duele bastante. Solamente va a poder existir tranquilidad y paz cuando se entiende que ese ser especial que se fue y que ya no está, sí va a seguir existiendo dentro de uno, a través de los recuerdos. Los niños, esta parte les impacta mucho. Ellos dicen, dime dónde está mi abuelo, explícame, ¿qué pasó? Y es muy diferente, es muy difícil poder explicar. Y lo que uno sí les puede decir, está en tu corazón, está en esos recuerdos maravillosos que viviste con esa persona especial. Eso no significa, ojo, que uno se quede anclado en el dolor y en el recuerdo, sino que se aprenda a vivir sin esa persona. Se aprende a aceptar que esa persona ya no está y se aprende a recordar a esa persona con tranquilidad. Y eso es lo que debemos ayudar a nuestros niños estudiantes a eso, en caso de que haya una pérdida por muerte. Arnoldo Pangrazi, que es un doctor en teología y una de las personas que más ha escrito sobre el tema de duelo, tiene una frase bastante significativa y él dice, la pérdida de un ser querido, un viaje dentro de la vida. Y esta frase resalta la importancia de celebrar la vida de ese ser especial que se fue. Yo creo que es algo que tenemos que hacer todos, no quedarnos solamente en que estoy solo, me quedé sin esa persona, sino celebremos, invitemos a nuestros niños y estudiantes a celebrar la vida, los momentos maravillosos y los no tan maravillosos que se pudieran haber vivido con esa persona, pero definitivamente enfocarnos en esos aprendizajes fantásticos que aprendimos junto a ellos. Y básicamente él dice que por favor no enfocarse solamente en el momento de la partida, cómo murió, qué fue lo que pasó, lo que hice, lo que no pude hacer, lo que no le dije. No, eso hay que dejarlo ir y enfocarse más bien en ese aprendizaje que quedó por haber conocido a esa persona. La siguiente, Juanes, por favor. También acá, Bordakian, que es un experto en el tema de las pérdidas, nos dice, no llores porque las cosas hayan terminado,
sonríe porque han existido. Se me hace que es supremamente bonita. Yo creo que cada pérdida, y todas creemos, trae ganancias, así uno no las puede identificar claramente al principio del duelo. Uno en el principio del duelo realmente dice lo peor, eso fue terrible, no entiendo, pero poco a poco lo va a poder entender. Él dice que a medida que va pasando el tiempo y se va aceptando esa pérdida, se va a poder entender mucho mejor la ganancia que nos dejó. Dice que solamente en la medida en que se logren expresar los sentimientos asociados a esa pérdida, se podrá sanar el dolor y se podrá seguir adelante. Y por eso es tan importante, cuando un ser querido se va, a hablar, expresar. En este momento mucha gente lo está haciendo a nivel virtual porque evidentemente no pueden verse cara a cara, pero es importante también reírse de esos momentos maravillosos con esa persona. Y por qué no, llorar de poquito, pero también reír. Acá el tema del agradecimiento es muy importante, ya que él dice que cuando se logra sanar el dolor, el paso a seguir es agradecer por todo lo que se vivió con esa persona, con ese ser querido. Bueno, en este momento nos gustaría hacer un ejercicio de reflexión con ustedes. Nos va a tomar un corto tiempo, entonces la idea es que Ángela les va a enviar un link por el chat. Vamos a usar una herramienta que no sé si ustedes ya la han usado, que es un Padlet, que se escriben como los comentarios y hace una hoja como con unos post-its de resumen de lo que ustedes van diciendo. Entonces, nos gustaría saber alguna pérdida significativa que ustedes han tenido y que han aprendido o que han ganado. ¿Listo? Los que quieran compartir, también pueden poner anónimos, si no quieren compartir su nombre está bien, pero sería muy interesante saber, como no podemos escucharlos tantos, nos gustaría leerlos y saber cómo ha sido ese proceso para ustedes, el que ustedes decidan elegir. Entonces se compartieron dos Padlets, uno para qué he perdido y el otro para qué he aprendido o ganado. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, porque sabemos que no es fácil y que todavía puede doler bastante, ¿no? Entonces, sabemos que no es fácil ponerlo también por escrito.
pero nos gusta tener este contacto con ustedes de saber cómo están, digamos. Sí, definitivamente una pérdida trae mucho dolor. Y de pronto muchos no lo pusieron, pero lo tienen en su cabeza, en su recuerdo y en su corazón. Pero bueno, es importante. También, si quieres, pasamos a la siguiente, Juanes, por favor. La importancia de vivir el aquí y el ahora. ¿Sí? Dime. Cuando vemos acá lo que han aprendido o ganado, miremoslo un poquito. Ok. Entonces, me gusta mucho esto que alguien escribe, que ha aprendido a escuchar más activamente, creo yo, que es lo que dice ahí, que hay que como a valorar esos espacios de estar con esa otra persona, a valorar el hoy que se conecta perfecto con lo que ya vamos a empezar a hablar, que bueno, he aprendido a valorar inmensamente cada segundo de la vida, vivir en el presente, he ganado un montón en la relación con mi mamá después de la pérdida de mi papá, wow. Hay un dicho muy común que dice, bueno, se cierra una puerta, pero se pueden abrir muchas ventanas también, ¿no? Cercanía, la cuarentena me ha acercado muchísimo a seres queridos, a personas del trabajo, a personas que antes veía 2 o 3 veces y ahora las veo en encuentros virtuales. Sin duda, yo creo que estar cerca de la familia es algo que nos ha ayudado mucho en esta pandemia, que ya lo dábamos como por sentado, ¿no? No sé si me falta a estar agradecida, a ponerse feliz como con los pequeños detalles. Ok. Muchas gracias por compartir. Gracias. Así como estaba, alguien decía que es importante valorar este presente, el aquí y el ahora. O sea que cuando se vive ese proceso de duelo, sí, poco a poco es importante salir de ese dolor para llegar a conectarse con el presente. El pasado ya se fue, con sus cosas lindas y dolorosas, pero se fue. El mañana no ha llegado, aunque probablemente tengamos proyectos muy buenos, pero para que esos proyectos se puedan desarrollar hay que trabajarlos, ¿dónde? Pues en el presente. Para podernos reinventar, frase que estaba muy de moda últimamente, es fundamental conectarse con la realidad y trabajar el hoy. Los recuerdos es bueno tenerlos, pero no pueden determinar mi realidad. Hay que trabajar día a día para buscar estar mejor. Si uno trabaja para estar bien, los que están alrededor de uno van a estar bien. Y esa frase la repetimos constantemente cuando estamos enfrente a padres de familia, especialmente. Actualmente ellos no están pensando tanto en ellos, sino en sus hijos. ¿Mm? Y es obvio, obviamente porque les duele verlos tristes o verlos sufrir. Pero la recomendación que nosotros damos es cuídense ustedes mismos. Apóyense ustedes mismos o busquen apoyo. Trabajen día a día por usted, porque si lo hace, esto se lo va a transmitir a sus hijos y ellos también lo harán. Los niños y jóvenes son más claros expresando lo que sienten en el hoy. Actualmente, con toda esta situación de la pandemia, los niños dicen y estudiantes, no me gusta lo que estoy viviendo, extraño mis amigos, extraño la vida que tenía antes. Yo antes viajaba, yo salía a restaurantes, iba al parque, me divertía, visitaba a la familia y ahora no. ¿Ya hay furia? Cuando se dice no, ahora no lo hago. Como adultos debemos acompañarlos en este proceso. Y creo que es algo muy sencillo la forma en la que podemos acompañarlos. Decirles, te entiendo. Yo siento cosas parecidas. Nosotros los adultos nos da como pánico decirle a los niños o a nuestros hijos que yo estoy sintiendo algo parecido. Es importante. Esa parte de empatía, decírsela ahí. Poco a poco llevarlos a enfocarse en las cosas positivas que hay en el presente. Y sí hay cosas muy positivas. Los niños le dicen a uno, es que lo mejor de todo esto, o sea, si se puede decir que algo mejor, es compartir con la familia. Ahora veo más a mis papás, y no porque antes no los viera, sino porque realmente estaban muy ocupados trabajando. Entonces, no saben la delicia que es jugar un juego que mi papá enseña, cocinar en la casa con el papá y con la mamá. Los niños también tienen muchos miedos asociados al mañana.
Constantemente en las sesiones ellos hacen muchas preguntas. Estoy hablando específicamente en primaria, dicen cosas como, ¿será que yo voy a volver al colegio? ¿Será que podré abrazar de nuevo a mis abuelos? ¿Me quitaré algún día este tapabocas que tanto me molesta? ¿Será que afuera las personas podrán ver algún día mi cara? Y sé que eso como que impacta. Un papá cuando yo le decía algo así, el hijo lo había dicho, casi pues lloró y le decía, no, pero también hay que empezar a conectar a estos niños con el presente. No tanto solamente, o no solamente con el dolor, con el proceso doloroso que están viviendo. Hay que ayudarlos a entender que hay personas que están trabajando día a día y fuertemente para que las cosas puedan ser distintas a lo que estamos viviendo. Yo les voy a compartir un ejemplo cortico de cómo los niños sí pueden pensar en estrategias para enfrentar la realidad. En una sesión donde se trabajó con 5 estudiantes, ellos crearon entre todos la receta mágica para poder vivir lo que estamos viviendo. Y le pusieron, como ellos estaban fascinados haciendo helados con su familia en la casa, que ya no pueden salir a comprarlos afuera, le pusieron por título El helado mágico e inteligente que te ayuda a enfrentar los tiempos no tan bonitos. Y lo que decían ellos era lo siguiente, ¿cuáles eran los ingredientes? Primero, galones de paciencia con muchos colores. Cajas gigantes de creatividad. Infinita diversión. Y demasiados abrazos con tu familia. Mezclas todo con una cuchara gigante porque todo es muy pesado y cuando te lo comes te vas a sentir mucho mejor. Esta es una invitación también para ustedes, para que creen en algún momento esa receta mágica que los va a ayudar a enfrentar el presente. Viviane. Bueno, ¿qué pasa cuando vivimos mucho en el pasado? ¿Cuáles sentimientos empiezan como a aflorar? Entonces puede haber culpa, arrepentimiento, tristeza, quejas, amargura, rencor. ¿Por qué? Porque empieza todo este cuestionamiento de, ay, yo debía haber hecho esto así, o si yo hubiera hecho esto de la otra forma, entonces sería diferente. Y si se dan cuenta, son conversaciones que finalmente, en las que no podemos hacer mucho porque ya el pasado se fue. Entonces, si nos quedamos mucho en eso, empezamos a vivir en esta culpa, en esta tristeza, en esta melancolía de estar pensando constantemente en lo que ya fue. ¿Qué pasa si nos vamos mucho al futuro? Entonces empiezan los ¿y qué tal si? Y esto empieza a generar malestar, inquietud, ansiedad, tensión, estrés, preocupación. Y al tener esta bomba de emociones, se pueden empezar a generar todo tipo de miedos y todo tipo de ataques de pánico, ansiedad y demás, porque el futuro es algo que nadie conoce. Yo estoy segura que nosotros nunca nos imaginamos, por lo menos yo, que este año iba a ser así, ¿cierto? Entonces, nadie lo sabe, es súper impredecible y si vivo constantemente en el futuro, vivo muy estresado, vivo muy ansioso, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios un poco de vivir en el presente? Y uno siempre dice hay que vivir en el presente y no es fácil, no es fácil. Digamos que tenemos como el cableado un poco como para vivir o en el pasado o en el futuro, porque a la mente le gusta empezar como a divagar. No es fácil, pero se puede, ¿cierto? Y acá viene esta palabra tan conocida últimamente que es ser mindful y es realmente estar en lo que estoy. Si en este momento estoy en este taller, estoy escuchando, me entrego, escucho, pienso, ¿sí? Como que toda mi atención y todos mis sentidos van a eso. Eso es ser mindful. En esa medida me convierto en una persona que se adapta más fácilmente a los cambios, porque vivo en el presente. Entonces, bueno, pasó esto y esto, pero yo creo que yo puedo reinventarme otra vez. También la palabra como que está de moda, reinventarme y sacar adelante este proyecto de esta otra forma, ¿sí? Me vuelvo más flexible, me adapto mucho mejor, me enfoco y en esa medida, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están muy preocupados, que no son muy productivos porque es como un robot ahí trabajando, pero la mente está en otro lado.
Entonces realmente no estoy concentrado en lo que estoy haciendo en el día a día. Al estar enfocado, me vuelvo más productivo y tengo más capacidad para crear. ¿Okay? Esa es la importancia de estar viviendo en el presente. Y a veces suena, todo el mundo lo dice, yo lo sé, pero realmente es la forma más fácil para estar tranquilos, para vivir una vida en el día a día, con lo que tengo, con lo que me pasa. Y de esa forma enseñarle también a los niños que están a mi alrededor. Ellos son los con los que yo trabajo, son los mejores en el presente. Tendría yo que ser la que aprenda de ellos, porque ellos son perfectos viviendo en el presente, ¿sí? Y por eso son tan felices en general, por eso están tan llenos de vida, por eso están jugando y saben, sacándole provecho a cada segundo que viven. Deberíamos un poco aprender esa habilidad también que ellos tienen. Todo depende de la perspectiva con que se mire, sin duda. Ahí tenemos dos personas, tenemos dos copas, las dos copas son iguales y una persona la ve medio llena y la otra la ve medio vacía, ¿cierto? En la mitad tenemos un número, se inclinan la cabeza y hicieran como que el señor está mirando el número, sería el 9. Y se inclinan la cabeza por otro lado y si la señora está mirando el número, sería el 6. Entonces, todo depende de las gafas que yo me ponga para ver esto, ¿verdad? Y nos encanta esta frase de Víctor Frankl, que ustedes saben las situaciones tan duras que vivió. Y dice, todo lo que amamos nos lo pueden arrebatar, todo. Lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir qué actitud asumir ante estos acontecimientos. Y es absolutamente cierto. Ya lo hemos dicho, los cambios son inherentes a la vida, las personas mueren, pasan cosas como esto que nos está pasando en este momento, catástrofes, y definitivamente lo único que yo puedo controlar, yo eso no lo puedo controlar, la pandemia, las muertes, eso se me sale a mí de las manos, pero sí puedo controlar qué hago yo con esto que me sucedió, qué actitud puedo yo tomar ante este acontecimiento, cómo yo puedo ayudar de pronto también a otros a que estén mejor. ¿Sí? Eso es lo único finalmente que podemos tener en nuestro control. Bueno, y aquí entramos un poco a este tema de los primeros auxilios. ¿Y por qué primeros auxilios? ¿Cierto? Entonces, nosotros pensábamos en un botiquín, en el botiquín que ustedes pueden tener en el colegio o en la casa, y son como esas herramientas que todos debemos tener. Y este botiquín llévenlo a todo lado, o sea, llévenlo en el colegio, úsenlo, llévenlo a su casa, llévenlo donde ustedes sientan que que pueden ayudar a otros con esto. No vamos a procurar abordar grandes dolores con un kit de primeros auxilios. Los primeros auxilios son la atención primaria, ¿sí? Es como lo básico que podemos hacer. Y por esto es tan importante trabajar desde la prevención. Entonces es muy importante tener programas psicosocioemocionales sólidos que realmente se ajusten a las características y a la cultura de mi colegio, de mi familia, de mi entorno. Hay que buscar otros espacios donde puedan expresarse. Obviamente que el aula lo es, ¿sí? En la casa, las cenas familiares. En el colegio, por ejemplo, hacemos convivencias. En este momento, pues no podemos ir a la finca, que es súper bonita, con la naturaleza y demás, ¿sí? Que es como nos gusta hacerlo, pero lo estamos haciendo virtualmente, porque es que no hay que perder esos espacios de contacto con los otros. Así sea, sí, podrá ser raro hablarle a una pantalla, yo sé que no es lo ideal, pero hay una conexión de alguna forma, ¿sí? Entonces, no perdamos esos espacios. Y una vez más, todo empieza desde el ejemplo. Entonces, así yo sea un profesor de matemáticas o de cualquier otra cosa, la forma en que yo aborde a ese niño, la forma en cómo yo le hablo, cómo lo saludo, cómo lo recibo en mi clase, eso va a marcar es muy importante para ellos, ¿sí? Esa calidez, ay, esa persona, yo me acuerdo de mi profesor de tal grado que nos saludaba así, yo siempre me sentía como que era parte, él me hacía sentir parte de esa clase. Entonces, no, irrelevante, no importa que estemos enseñando, siempre estemos muy conscientes de cómo estamos actuando, porque eso es lo que reciben ellos de nosotros y va a marcar sus vidas. Juanes. Gracias. Bueno,
Entonces, ligando un poco a lo que decía Viviana, importante, digamos, cómo los abordamos, qué estamos proyectando y asimismo, antes de abrir este kit, es muy importante mirar el entorno. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un accidente de tránsito y nos vamos a bajar con nuestro botiquín, pues primero tengo que asegurarme que no va a pasar un carro y me va a golpear a mí, entonces que todo está tranquilo y que todo está bien para que yo pueda ir a socorrer a alguien, si lo puedo decir de esa forma. Entonces es muy importante saber cómo me estoy sintiendo yo en el momento de brindar ayuda. Si yo no estoy bien emocionalmente, pues lo más adecuado es que pues yo tampoco abra esa puerta para que se me muevan más emociones cuando otra persona tiene muchas otras que se pueden llegar a desbordar. Entonces, si yo no puedo contener, es mejor no ayudar a que se desborde. Con esto, entonces, es muy importante estar abierto a recibir ayuda. No importa la edad, no importa como el rol que yo tenga, está bien pedir ayuda, está bien en algún momento decir como no estoy bien y necesito a alguien más que me ayude a entender esto que estoy sintiendo. Y con esto, pues evitar ese juzgarme a mí, juzgar a los otros y ese sentimiento de culpa que se genera muchas veces. Por ejemplo, no compararme con los otros porque ellos sí han podido y yo no he podido. No, evitar ese tipo de comparaciones. Importante ser flexible, ser paciente, no desesperarse en estos momentos, por ejemplo, de, bueno, pero ¿qué más voy a hacer? ¿Pero qué puedo hacer? No, bueno, tranquilo, paciencia, como decía Viviana, vivir en el aquí y en el ahora. Lo que puedo controlar lo controlo y lo otro pues lo dejo. Vivir un día a la vez, eso es importante. Y lo mismo, por ejemplo, si estoy en un salón de clase, muchas veces, pongo un ejemplo del colegio, los profesores abren esa puerta de preguntar cómo están, qué necesitan, cómo se han sentido, que han recibido también nuestros estudiantes, les ha gustado mucho que se preocupen por ellos porque los hace sentir un poco otra vez parte de ese entorno de colegio. Y muchas veces cuentan cosas que los profesores no están preparados para asumir y ahí, en este caso, recurren a alguna de nosotras tres, como hice esta pregunta en clase y pasó esto, entonces, ¿cómo lo soluciono? Y ahí es pedir ayuda. Eso es bien importante. Por supuesto, cuidar la salud, no solo la salud física, sino la salud mental, es muy importante estar bien con uno mismo. Y obviamente volvemos al contexto, el contexto de las personas, lo cultural, de dónde vienen, las creencias, religiones, todo esto es bien importante tener en cuenta a la hora de ayudar a otro. Bueno, entonces, ¿qué debe haber en este kit? Listo, Juan. La siguiente. Entonces, muy importante, instrumentos de expresión, instrumentos que permitan expresarse, sacar, movilizar esas emociones que uno tiene. Entonces, forma de catarsis, de sublimación. Esta sublimación se entiende por la forma en cómo yo expreso esa emoción y la pongo afuera de una forma un poco más organizada, un poco más aceptada, digamos, por la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a poner yo mi rabia afuera sin que llegue a ser violenta para otro? Por ejemplo, manualidades, bailar, crear algo creativo, algo que sea expresivo, bailar, si yo necesito algo más de movilidad de cuerpo, escribir y, por ejemplo, rituales de despedida.
Y bueno, Claudia nos va a contar un poquito algunas experiencias que hemos tenido dentro del colegio. Bueno, básicamente, como dijimos, hemos dicho durante toda esta charla, los estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, están sintiendo mucho y es importante ayudarlos, como decía Ángela, a sacar esa gran cantidad de emociones que están sintiendo. Las manualidades. Les doy ejemplos de cosas que se están haciendo. Por ejemplo, se invita a los niños a poner, a plasmar a través del arte cómo se están sintiendo con todo lo que se está viviendo con el coronavirus. Y entonces decían, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un avión y un avión de papel. Entonces todo el mundo se pone a hacer aviones de papel. Los que no tienen ni idea cómo hacerlos, pues se lanzan también a hacerlos. Y cuando se le pregunta a los niños, ¿para qué quieres hacer un avión de papel? ¿Para jugar? ¿Para tirarlo? No, es para poder viajar por el mundo dentro de la imaginación. Y eso me parece muy bien, poder uno viajar y transportarse. Para eso tenemos la imaginación. Otros crean, por ejemplo, la varita mágica que ayuda a las personas a estar mejor. Y ojalá nosotros como adultos también tengamos esa varita mágica y cuando estemos bien angustiados, uno se ponga la varita mágica en la cabeza y diga, voy a trabajar. Y para estar mejor, a buscar ayuda, a hacer algo, pero tengo que vivir este presente y vivir aquí y ahora. Otros, por ejemplo, ponían algo súper lindo. Decían, pintemos la vacuna ideal que no solamente cure el dolor, sino que realmente inyecte felicidad y paz. Y también, algo importantísimo, como decía Ángela, es la parte de escribir. Y yo les quiero compartir algo que se hizo en el colegio con los estudiantes en general, pero les voy a contar un relato que pone un niño que está afectado totalmente por esto del COVID, y que realmente lo llegan a remitir porque a pesar de ser muy inteligente, realmente no está dando los resultados. Se muestra irascible, se muestra confundido, no sé, en las reuniones virtuales no aparece. Y miren lo que escribe. Fueron como 2, 3 sesiones. Escribió lo siguiente. Carta al coronavirus. Hola, COVID. Te está escribiendo tu archienemigo, el humano, con un par de preguntas para ti. ¿Por qué nos quieres matar a todos? ¿Por qué eres tan agresivo? Eres muy agresivo con nosotros y sé que algún día te vas a extinguir. Has sido agresivo y has matado. En la clínica hay como 100.000 enfermos. La economía va a quedar muy mal como una papa frita quemada. Hay una posibilidad de que le quites el trabajo a mis papás y no quiero que eso pase. Si haces eso, te voy a chamuscar y romperte pedacito a pedacito. Aléjate de mí. Si llegas a entrar a mi casa, un lanzallamas te estará esperando. Yo puedo protegerme de ti haciendo un robot con desinfectante. También me puedo proteger de ti poniéndome tapabocas a pesar de que sea incómodo y me dé alergia. También me puedo lavar las manos y así te trituro. Por favor, déjame ir al colegio y extínguete rápido. Yo quiero ir a ver a mi profesora y a mis amigos. Lo único positivo de esto es que he ido más donde mi abuela y he aprendido a valorar las cosas. Aléjate de mí o sufrirás las consecuencias. Estoy esperando tus respuestas. Y rituales de despedida, fíjense lo bonito, ¿no? Él habla de todo, de lo que le duele, pero también, bueno, ¿qué puedo hacer aquí en el presente y cómo me puedo proteger de ti? Que también es importante. Rituales de despedida, cuando se van a ser queridos, escribir cartas, cuando hay bien por muerte, por ejemplo, como dije antes, celebrar la vida, leer poemas, leer cuentos, y si no se puede ir al funeral, porque muchas personas en este momento no pueden ir físicamente a hacer todos esos rituales, ¿no? Pueden, no sé, sentarse todos a hablar, compartir por diferentes espacios virtuales y, como dije antes, celebrar la vida de esa persona. Luego, siguen los instrumentos de autocuidado. Puedes seguir, Juanes, por favor. Y básicamente es importante guiar a nuestros estudiantes a que tengan hábitos saludables en este momento, a comer bien, a dejar el sedentarismo, a ser más activos, arreglarse así no salgan de casa. Fíjense que muchos de los estudiantes nos dicen ahora que nosotros seguimos en la parte de educación virtual.
y nos dicen que les encanta esta educación virtual porque pueden quedarse sentados todo el tiempo. Pueden estar en pijama todo el tiempo y pueden comer lo que ellos quieran a la hora que sea en cada clase. Y hay que poner bastantes límites, ¿no? Porque pues la idea es que sean saludables. También es importante enseñarles la importancia de sentir, llorar, reír, gritar, estar triste, pero por favor un adulto al lado como que vaya guiando. Y hay ejercicios muy chiquitos como el respirar, meditar. Hay uno de Peter Levine que dice auto-holding, que es simplemente abrazarse, cerrar los ojos y sentir. Básicamente, al principio los niños como que no lo entienden mucho, pero después se conectan. Y uno dice, sí, uno siempre dice, no me puedo abrazar a mi abuela porque no está aquí, o sea, está en otro país, pero realmente cuando la abrazo la siento conmigo. Y la otra es poner, de este señor, de este mismo autor, Peter Levine, es tocarse el corazón y ponerse la mano aquí en la frente, y es sentir, básicamente sentir lo que se está viviendo. Hay que enseñarles también a estos niños a pedir ayuda, a buscar a alguien de confianza que no los juzgue, que los entienda y que les dé, como ellos dicen, un consejo sabio para enfrentar la realidad. Siguiente. Juanes, ¿te puedes devolver un segundo, por favor? Con respecto a esto de saber cuándo pedir ayuda y a quién, quería solo compartirles rápidamente una actividad que hacemos en el colegio con los niños de preescolar, y es trazamos una mano en una hoja y empezamos a hablar para qué sirven las manos, con el fin de llegar a que las manos sirven también para ayudar, ¿sí? Entonces, cuando te vas a bajar del bus, tu mamá o la persona que esté ahí te ayuda a bajar. Una mano significa una ayuda. Y en cada uno de los dedos, los niños pintan, y les encanta porque como queda en forma de dedo, les parece genial. Entonces, en cada uno de los dedos, ellos pintan 5 personas a quien puedan pedir ayuda si tienen algún problema o si hay algo que los haga sentir incómodos, ¿ok? Esto a ustedes además les sirve para saber cómo está la red social, digamos, o de apoyo de este niño. Hay niños que a veces solo encuentran 2 personas, hay niños que quieren 2 manos porque necesitan más, y eso nos ayuda también a darnos cuenta cómo está esa red de apoyo, ¿ok? Háganlo, o sea, los niños obviamente siempre... Sí, los primeros son sus padres, pero también aterrícenlo desde de la institución. Ok, y si te pasa acá en el colegio, ¿a quién puedes acudir? Ok, solo eso quería decir. Si la puedes cambiar, por favor. Ok, los instrumentos de construcción de recursos internos. Entonces, esto se trabaja mucho desde el ejemplo, desde la empatía, desde yo poderme poner en los zapatos del otro. Cuando yo confío en un niño, ese niño también lo más probable es que vaya a confiar en sí mismo. ¿Listo? Aceptar que no se puede controlar todo. ¿Sí? Que eso lo hacemos, como dice Claudia, esa carta, que me parece increíble, esa carta que escribió ese niño, eso también es aceptar como, bueno, hay cosas que yo puedo hacer, como lavarme las manos, pero hay otras que hay que ver, ¿cierto? Entonces, aceptar a que no se puede controlar todo. Vivir definitivamente un día a la vez. Y algo que me parece a mí clave es que vivan como desde lo que tienen, desde la abundancia y no desde la carencia. Entonces, les doy un ejemplo fácil que nos ha pasado muchísimo, sobre todo en este tema del aprendizaje en línea, y es que para los papás es muy difícil. Por ejemplo, les dicen, en una hoja haga esto, esto y esto. Entonces los papás empiezan a dudar, ¡ay, pero no tengo hojas de ese material! O, ¿pero será que esto sí queda bien? Ay, pero es que ahí dice que tienen que ser con lápiz y yo solo tengo marcadores, por decir cualquier cosa. Entonces, no importa, ¿qué tienes acá? Porque los niños tú a veces les dices, bueno, vamos a hacer esto. Ay, pero yo no tengo eso. No importa, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y con eso que tienes, ¿qué puedes hacer para llegar hacia donde vamos? ¿Sí? Que vivamos desde lo que tenemos y no desde lo que nos hace falta. ¿Ok? Bueno, sé que ya estamos cortos de tiempo, o sea que acá les podemos dejar como los diferentes pasos, cuándo se debe remitir. No sé si Ana María, Gilberto nos comentan como se hay preguntas. No, Rico, que termine porque es que es tan interesante lo que están diciendo, pero digamos que vamos acotándolo porque sí ya está el tiempo, pero tratemos de Esta es la última diapositiva igual, entonces. Bueno, pues básicamente, ¿cuándo se debe remitir? ¿De cuándo se debe remitir a un estudiante o a un hijo? Cuando realmente hay muchas emociones, cuando se siente solo,
el niño y no sabe a quién pedirle ayuda. Muchas veces ellos no hablan tanto y hay que aprender a interpretar ese silencio de ellos. Yo creo que el docente, el verdadero profesor, sabe entrar y mirar qué está pasando, ¿sabes? Porque los conocen demasiado. Entonces, es interpretar ese silencio. Ellos de pronto le dicen a uno, estoy perfectamente, pero uno sabe que no están bien. Cuando empiezan a aislarse, cuando tienen comportamientos distintos a los que habitualmente tenían. También cuando un estudiante vive intensamente una emoción, por ejemplo, llora, tiene rabia constante, es todo el tiempo, refleja a través de su comunicación no verbal ese dolor que siente, que está irascible. En ese momento hay que remitir. Volviendo a ese conocer al estudiante o al hijo, bueno, a la persona, cuando uno ve que los comportamientos son diferentes y uno está entendiendo que son mecanismos para evitar sentir, entonces de repente está saliendo a correr más de lo normal o está haciendo actividades que no solía hacer como muy repetitivamente, como no tan sanamente, por así decirlo. Cuando además le cuesta como organizarse, como adaptarse a la nueva realidad, a lo que está viviendo ahora, como que fluctúa entre eso que pasó y lo que tengo ahora. Entonces ahí es importante remitir. Y los últimos dos es cuando el estudiante tiene comportamientos regresivos. Entonces, como lo decíamos antes, digamos que ya tiene cierta edad, ya se espera que ha pasado lo que hay atrás, pero este niño parece que se devolvió. ¿Sí? Empiezan a surgir un montón de comportamientos que nos hacen verlo como más pequeño, ¿ok? Que se empieza a comportar como un niño más pequeño. Y cuando definitivamente, a pesar de haber intentado varias estrategias, actividades, haber tratado de hablar, de entablar un diálogo, parece que no funciona. Como cuando uno dice, o sea, no alcanza nada, no lo alcanza ese niño nada de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué más puedo hacer? En ese momento es muy importante poderlo remitir a un especialista. Ok, yo quiero terminar diciéndoles un mensaje a los estudiantes. Cuando yo les conté que, no solamente yo, con todas les contamos básicamente que veníamos a dar una charla a adultos, ¿cierto? Sobre las emociones, eso fue lo que dijimos. Ellos dijeron que sí, que querían agradecer y que básicamente les querían decir lo siguiente. Primero, agradecer a los papás. Dije, ¿pero por qué? Por estar ahí, por tenernos paciencia, por hacer de este encierro algo bueno, chévere, como dicen ellos, para divertirse. Súper. ¿A quién más le quieres agradecer? A los profesores. Aquí estamos hablando de educadores. Por hacer las clases divertidas, llenas de creatividad, porque podemos reír y pasarla bien, a pesar de que en un principio no nos queremos conectar. Y por último, a los profesionales de la salud. Por eso lo digo yo, dijeron a los doctores, enfermeras, psicólogos, todos, por trabajar día a día para hacernos ver que en el mañana o el mañana va a ser cada vez mejor. Muchísimas gracias. Qué bonito y inspirador, qué lindo. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas que creo que fueron respondidas, pero igual las saco. No sé si Jimena pregunta, ¿qué señales o síntomas me permiten identificar que un niño puede estar en duelo crónico? Creo que ustedes lo tocaron, pero no sé si hay algo más que quieren extender o si Jimena necesitas elaborar la pregunta. No sé. ¿Alguna para el duelo crónico? Si hay forma de detectarlo. ¿Ustedes quieran extender algo más? Creo que quedó respondida, pero no sé si falta. Con lo que dijimos al final, es que hay un Sí. llanto intenso, demasiados dolores, hay demasiadas emociones. Yo creo que ahí es importante remitir, no sé. Ángeles está por acá. Hay una pregunta que dice si pueden compartir algún otro juego o estrategia para obtener más información de los niños. El de la mano me pareció fascinante, me pareció muy lindo, que ese sí siente que tiene alguien que lo ayuda. Pero para compartir estrategias de juego, para entender mejor qué es lo que está pasando en esa cabecita,
Sí, digamos a ver, ¿cómo les digo? Lo ideal sería que fuera muy libre, ¿no? Pero claro, yo entiendo que eso es más fácil hacerlo en un consultorio, sabiendo que el niño va a venir cada semana, bueno, en fin. Pero lo que ustedes pueden hacer como para contextualizar un poco ese juego es, ¿cómo les digo yo? Como seleccionar las herramientas. Entonces, si ustedes quieren de pronto que el juego se enfoque más hacia cómo se están sintiendo con el COVID, denle un kit de doctor, ¿sí? Ujú. Denle algo, o sea, proporcionen elementos que como que se direccionen sin ser necesariamente estrictos en solo puedes hablar de esto, ¿sí? Entonces, permitan como contextualizar al niño en eso, pero si definitivamente el niño no quiere eso, ahí nos está hablando y nos está diciendo, yo no estoy listo para tocar este tema, espera, ¿sí? Digamos que es difícil porque entre más libre se sienta el niño, más va a sacar. Entonces es difícil como decirles yo, como direccionarlo exactamente o meter uno un poco como la mano, porque si yo le digo algo en el momento no indicado, el niño puede que se me quite y ya no quiere jugar más conmigo y ya se quiere ir, ¿sí? Entonces por eso digo que hay que estar como alerta, verlos mucho cuando están jugando de pronto con otros, como en esos espacios, y empezar a darse cuenta, sobre todo, a mí me encanta, por ejemplo, cuando se llevan diarios de campo. Entonces, cuando yo hago mis observaciones y hay cosas porque uno empieza a hacer esto es porque algo preocupa, ¿cierto? Entonces empieza como esa preocupación inicial. Entonces yo ya tengo como establecido, a mí me preocupa como esto de este niño, cómo se relaciona con sus pares, por decir cualquier cosa. Y empiezo a hacer un diario de campo donde miro con quién está jugando solo, sé cómo es su aproximación. ¿Es él capaz de ir a hablar con los otros o siempre espera que alguien venga y le hable a él? ¿Sí? Mirar cómo es esa aproximación, qué tipo de juegos están haciendo. ¿Es un juego creativo? Es decir, que hay personajes que se inventan una historia, o es un juego mecánico, es un juego violento, o es un juego tranquilo. Yo me enfocaría más en esas características, más que de pronto como tratar de meterme un poco y direccionar, porque los niños son muy sensibles a eso y te pueden rechazar en ese momento. Entonces, tal vez mirarlo más desde la afuera y llevar los diarios de campo, porque eso a uno se le olvida. Eso le ayuda a uno a devolverse, uy, ¿qué fue lo que pasó el lunes? Uy, el lunes se pareció mucho al miércoles. ¿Qué pasó en el día lunes? ¿Qué pasó en el día miércoles? ¿Hubo cambios de rutina? Sí, esto es un poco como ir como Sherlock Holmes. Entonces uno va ahí con la lupa pendiente del niño, muy sensible a lo que está pasando y haciéndose preguntas que se responden un poco en el camino. ¿Cómo hacer para que un estudiante te hable y te diga sinceramente cómo se siente? Simplemente tú también dile que tú también estás pasando por momentos como que de confusión. Sé sincero. Un estudiante sabe leer quién es sincero y quién no. Total. Quién realmente es, o sea, esa empatía ahí es clave. Espectacular. Pues yo sé que por respeto a tiempo nos toca cortar porque hay mucha gente que saca como el espacio exacto para el webinar. Es un tema que daría para seguir hablando. Muy rico, muy generosas ustedes, todo lo que nos compartieron, por cómo nos fueron llevando hasta ir viendo las estrategias. Qué lindos esos ejemplos de esos niños, de lo que van diciendo. Yo creo que cada uno aquí tiene muchas cosas lindas. Es que los niños nos enseñan mucho, y es que abrir y sintonizarnos para de corazón querer saber cómo están, y lo que dices, Claudia, cuando uno de corazón quiere verlo y hay reciprocidad, la comunicación se abre, y tener paciencia, ¿no? Porque están viviendo su proceso. Les quiero agradecer de verdad desde el corazón estar aquí y su generosidad. Me encanta verlas. Me hacen mucha falta, tengo ganas de ir allá a visitarlas y no he podido. Sí, tan fácil. Tan Con fácil. el avión de la imaginación. Pues, Sí, exactamente, eso pensé. Y agradecerle a todos los que estuvieron presentes. Este webinar está siendo grabado, va a estar en la página web del Modelo BES, entonces el que quiere revisitarlo, modelobes.com, y va a estar también en la plataforma de la Red Internacional de los Colegios BES. Con toda certeza se va a ver mucho, porque después de los webinars siempre hay mucho movimiento. Entonces, agradecerles, desearles lo mejor del mundo. Que vivamos este proceso de aprendizaje
soltando todos y agradeciendo desde la gratitud. Tengo una persona muy cercana que está pasando por un momento de duelo desde muchas formas y dice que lo que llega hay que agradecerlo. Lo primero que uno hace es recibirlo y agradecerlo. Me llegó una enfermedad, gracias porque esto que viene a enseñarme algo. Se murió alguien, gracias porque lo tuve y porque viene a enseñarme algo. Y creo que vivir en gratitud es como el primer pasito, ¿no? Así sea por oficio. Hoy me voy a levantar a darle gracias a algo. Y entonces ya uno empieza a poner ese mindset que estaban diciéndonos ustedes. Les agradezco mucho, me despido porque hay que cerrar la sesión, pero bueno, ahí entró Gilberto que también siempre quiere. Gilberto, ¿vas a decir algo? Gilberto, ¿vas a decir algo de despedida? Sí, no, simplemente agradecerles muchísimo. De verdad, me excuso que tuve que estar entrando y saliendo, pero es que tenemos 1000 cosas pasando y me llaman y me toca brincar y bueno, pero quería estar aquí. Así que no, de verdad, súper importante estos temas. Nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, nos reubican en la vida y en lo que es valioso y significativo. Y así que se los agradezco muchísimo. Gusto conocer a Ángela y a Viviana y un súper placer ver a Claudia. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos. Cuídense, que descansen y para todos, felices días y mucho aprendizaje, gratitud y que pasemos este proceso con todas estas estrategias y más. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.